Cris, estamos listos. Buenas noches a todas las personas presentes. De parte de la Fundación Con Voz Propia, de la Fundación Mujeres de Asfalto y de la Asociación Escuela de Género y Desarrollo, es un honor para nosotros tenerles aquí en esta tercera y última jornada del conversatorio llamado Masculinidades Positivas, caminando hacia una masculinidad que sirva para la igualdad de género. Mi nombre es Cristina Becerra y junto con Viviana Castrillón el día de hoy estaremos moderando este evento. Agradecemos la participación de todas las personas aquí presentes y principalmente de nuestros dos ponentes, Luis Calderón y Luis Herrera, que van a estar hablando sobre temas muy relevantes en el día de hoy. Y sin mucho más preámbulo, le doy paso a Viviana Castrillón para que nos hable un poco de nuestro primer ponente de la noche de hoy. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches con todos y con todas. El día de hoy tenemos la dicha de tener a dos grandes ponentes en el área. Damos la calurosa bienvenida a nuestro primer invitado, Luis Calderón, quien abordará el tema de masculinidades y paternidad. Antes de empezar con el tema, es muy importante que conozcamos un poco acerca de nuestro invitado. Luis Córdoba nos acompaña desde Costa Rica. Es licenciado en Psicología con énfasis en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Monterrey. Tiene una especialización en Educación de la Sexualidad, Derechos Humanos, Prevención y Atención de la Violencia de Género, Masculinidades Positivas, por parte del Instituto de Desarrollo Profesional. Es psicólogo de igual forma en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Es asesor nacional en materia de sexualidad, género y masculinidades y es coordinador de la red de promotores de masculinidades positivas. Luis, estamos muy contentas y agradecidas por contar con tu presencia. Esperamos que esta jornada sea muy productiva y sin más, comencemos. El espacio es todo tuyo y te recordamos que tienes un tiempo máximo de 20 minutos para el diálogo. Perfecto. Muchísimas gracias, Viviana, y a todas las personas que han organizado este evento. Como el tiempo es oro y es limitado, y para procurar que exista un buen espacio de preguntas para la audiencia, voy a entrar en materia de una vez, sin mucho preámbulo. Vamos a ver, ustedes me indican si se ve la presentación. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Esta presentación la he titulado Padre en nuestros días, masculinidades y paternidades. Es un tema del que afortunadamente he aprendido mucho, no solo desde la teoría, desde lo que he podido conversar y aprender a nivel profesional, sino desde el ejercicio de la paternidad también. Afortunadamente soy el padre de 4 hijos y de ellos es de quien más he aprendido en esta materia. Quisiera, en principio, compartirles esta imagen, este collage de fotografías. Usualmente en los talleres, pues, abro un espacio para que comentemos sobre lo que estamos viendo. Acá, dadas las limitaciones metodológicas, digámoslo así, les pediría nada más que observen todas y cada una de las fotografías y tratemos de identificarnos con la que sea más cercana a lo que vivimos nosotros y nosotras, en tanto hijos o hijas, o incluso si en la audiencia hay papás también, con cuál nos identificamos más, cuál refleja nuestra vivencia personal en este tema. Y la guardamos por ahí en
en el corazoncito para escuchar y dialogar a partir no solo de lo racional, sino de lo que esto nos mueve y nos toca personalmente. Creo que hay por ahí un par de micrófonos abiertos. A ver si podemos revisar. Ok. Esta presentación es muy concreta y básicamente toma como base un texto de un experto español, se llama Luis Bonino, algunos lo conocerán. Y bueno, obviamente enriquecido con otros textos y otras experiencias, pero fundamental la base. Y Luis Bonino nos habla de la evolución que ha tenido la paternidad, el ejercicio de la paternidad o el paternaje en las últimas décadas del siglo anterior y en las primeras décadas de este siglo. Ha habido una transformación grande, importante, en la forma en que se ejercía la paternidad hace tan solo unas décadas y lo que estamos viviendo en los tiempos modernos, sin pensar ni creer ilusoriamente que ya estamos en el ideal en términos del ejercicio de la paternidad. Pero yo creo que los que tenemos un poquito más de recorrido por la vida podemos recordar a esta primer figura. Luis Bonino nos habla de que hay padres en crisis, ¿verdad? Y que la paternidad ejercida desde el poder está precisamente en crisis. Y les decía que entonces los que tenemos un poquito más de recorrido por la vida, los que peinamos canas ya, y quizá algunas otras personas por acá han visto y han tenido la experiencia de convivir con este primer modelo de padre que está en crisis y que de alguna manera ha ido desapareciendo sin que haya dejado del todo de existir, y es el padre amo, el pater por definición, ¿verdad? El prototipo de patriarca. Y era aquel padre, yo lo asocio mucho con aquellas familias de antaño, por lo menos acá en Costa Rica, que tenían 8, 10, 12 hijos, 14 hijos. Yo vengo de una familia de 12 hijos, de 12, 6 hermanos, 6 hermanas. Y era aquel papá entonces que reinaba prácticamente en su entorno. Era proveedor, su rol era fundamentalmente el de proveedor y el de autoridad. Y quienes estábamos bajo su mando, por decirlo así, teníamos la función de obedecer y de estar pendientes de cuáles eran sus necesidades, sus mandatos, etcétera, ¿verdad? Ese papá que cuando llegaba a la casa cansado del trabajo se sentaba para ser servido, y había que guardar silencio en el entorno y demás. Bueno, ese papá todavía existe acá en Costa Rica. Quizá es más visible, es más tangible en zonas rurales, pero ahí está. Y es un papá que, aunque ha tendido a desaparecer, pues, como les digo, ahí está. Ese papá en algún momento fue siendo desplazado por un padre, patrón, educador, un papá que, si bien ya no ejercía el poder con tanta violencia, desde un lugar tan elevado, tan vertical, sí mantenía y mantiene una distancia afectiva con respecto a su prole, con respecto a sus hijos,
transmite normas, transmite reglas, transmite valores, ¿verdad? Entre comillas. Y bueno, ese es el papá que todavía, ese papá todavía existe, quizás el papá de muchas y muchas de las personas jóvenes que están por acá. Su rol era el de transmitir conocimiento, el vaciado de conocimiento, como lo dice la diapositiva. Él, si bien no ejerce el poder, como les decía, de una forma tan vertical, sí es quien toma absolutamente todas las decisiones dentro del hogar. Y como les decía, la distancia afectiva es grande, es patente. Luego está este otro padre periférico, ¿verdad? Que es este padre que, si bien cohabita dentro del mismo hogar, es un papá que ante los nuevos modelos no ha encontrado su lugar. Decía por ahí alguien que el que solo tiene un martillo a todo le ve cara de clavo, ¿verdad? Entonces es este padre que le quitaron, de alguna manera, los nuevos modelos le quitaron su único conocimiento, su única forma aprendida de ejercer la paternidad, que era bajo esta normatividad, bajo este poder tradicional, y entonces no ha encontrado su lugar. Se siente perdido, desautorizado, invisibilizado. Hay una madre, digamos, dominante, una madre que está mucho mejor posicionada, que es quien toma decisiones, quien administra el hogar, y este papá es eso, es un papá periférico que está pero no está, ¿verdad? Y finalmente estamos hablando del padre ausente, ¿verdad? Ese padre que ya sea por un divorcio o porque nunca asumió su rol de papá o porque lo asumió a medias, entonces está pero no está, ¿verdad? Aparece por allá en las fiestas de Navidad, llama unas semanas antes del Día del Padre como para recordarle a sus hijos que por ahí está, que por ahí existe. De vez en cuando hace algún regalo, entre comillas, económico a la familia, porque no ha asumido ni siquiera su responsabilidad en ese rol tradicional de proveedor. Y por ahí está, y ese es uno de los padres que, si bien aquí lo ponemos como padre en crisis, sí es un padre que digamos que existe, es una forma de ejercicio de la paternidad que todavía existe y está en el 40% de las familias, ¿verdad? Ese papá desaparecido. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque ya vi que vamos como por 10 minutos. Todos estos padres han dado o están dando lugar a el padre cuidador o el padre nutricio, me gusta llamarle a mí. Y es este papá que está muchísimo más presente. Es un papá que se bajó de aquel pedestal, de aquel lugar de dominador, abandona el lugar de poder, el lugar vertical, de quien todo lo sabe, de quien todo lo puede, de quien todo lo manda, para colocarse en una posición mucho más horizontal, casi que diríamos, como lo dice el subtítulo, al servicio de sus hijos. No desde el servilismo, sino como un servidor de alguien que está bajo su responsabilidad y que además es dependiente de las personas adultas que están en su entorno. Entonces, vean ustedes que eso es darle totalmente vuelta a la lógica, ¿verdad? Pasar del padre que vive su paternidad desde el poder a un padre que vive su paternidad desde el servicio. Este padre nutricio, y a mí me gusta llamarlo así, nutricio, en el sentido de que es un padre que nutre no solo desde lo que significa proveer lo alimenticio, lo material, cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas, sino que además nutre
emocionalmente, ¿verdad? Es parte ya integral de la familia y ve su rol de una manera mucho más amplia. Es un padre, como lo ilustro en esta escala, un padre que acompaña, ¿verdad? Acompaña y cuando digo acompaña es caminar con la persona a su cargo, caminar con su hijo o su hija, no lo carga, ni lo recarga, ni le ordena que camine, ¿verdad? Sino que va a su lado. Es un que cuida con todo lo que esto significa. El tema del cuidado es un tema que no lo podemos desarrollar acá, pero por eso pongo esta cita de Leonardo Boff y les recomiendo el libro de Leonardo Boff que se llama así, El cuidado esencial. Cuidar es un rol muy amplio, ¿verdad? Que implica un montón de cosas, desde lo emocional hasta el acompañamiento, como les decía ahora, en las necesidades básicas y en todas las necesidades de sus hijos, incluso cuando ellos logran y ellas la independencia. Es un padre que se permite la ternura, ¿verdad? Es un padre que ha revisado el desarrollo de su masculinidad, es un padre que ha realizado cierto insight sobre sí mismo, que se ha cuestionado no solo su rol de papá, sino su rol como hombre, y se ha dado permiso de cierta emocionalidad y cierto accionar desde la ternura, desde la caricia, obviamente, y acá hay que subrayar, desde la sana caricia, ¿verdad? Desde el contacto físico, desde el abrazo, desde el beso, que es importantísimo el contacto físico, el intercambio de aquella mano que antes se usaba para castigar, a una mano y a unos brazos que ahora son para acariciar, que ahora son para transmitir esa ternura desde lo físico, que ahora son para abrazar y decir mediante el contacto de los cuerpos. Y es un padre que se permite también el disfrute mutuo con todo lo que viene detrás, ¿verdad? O sea, con todo lo que he venido diciendo. Es un padre que disfruta, que no ejerce su paternidad como una obligación, que lo es, pero también como una posibilidad de realización personal, como una posibilidad de alcanzar el éxito como persona, como ser humano, y la realización en términos de la vivencia, de la vivencia de la vida, valga la redundancia. Leonardo Boff nos dice con respecto al cuidado y con respecto a esto que les decía ahora, no vayas por caminos ya andados, de lo contrario nunca dejarás tus huellas en el suelo, ¿verdad? Y es una invitación entonces a cuestionarnos nosotros sobre lo que fueron nuestros padres, lo que fueron nuestros modelos y qué forma de o cómo voy a ejercer yo mi paternidad eventualmente, y quién va a ser el padre o cómo va a ser el padre de mis hijos si es que yo estoy en el otro lugar, ¿verdad? Los nuevos padres actuales, aquí hago referencia a lo que existe en este momento, ¿verdad? No a lo que apuntamos, porque a lo que apuntamos todavía nos falta para llegar. Los padres actuales, los padres que podemos ver ahora en los parques, en los malls, en las clínicas de salud, etcétera, son más participativos, pero no pasan de un rol de ayudantes, ¿verdad? Cuando decimos ayudantes, es el papá al que el que cambia pañales, el que abraza, el que ayuda a hacer la tarea, etcétera, pero siempre está a la expectativa de que la mamá me indique qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi rol, qué es lo próximo, para qué soy bueno, para qué soy necesario, ¿verdad? Entonces no asume enteramente la responsabilidad. Estos padres, aunque están ahí, invierten 3 veces menos tiempo que la mamá
en el acompañamiento de sus hijos en el ejercicio del paternaje, ¿verdad? Ahora, aumentan el tiempo, pero no necesariamente la calidad del tiempo. Entonces, son papás que ustedes los verán en los parques, los verán en la playa, en los lugares de recreo, acompañando o dejan a su hijo que juegue y que haga sus cosas, y ellos están simplemente ahí como vigilantes, pero no acompañan, no son parte de ese tiempo. No sé si me explico. No están tan presentes. Entonces, la calidad de tiempo no ha mejorado en ese sentido. No se sienten obligados a la crianza, entonces gustan de ser aplaudidos, ¿verdad? Y además la sociedad no ve obligación en ellos, y entonces son esos papás que cuando cambian un pañal o cuando hacen alguna otra cosa por sus hijos son admirados y aplaudidos, siendo que están ejerciendo un rol, un lugar, una función para la que han, digamos que han asumido o que deberían haber asumido una responsabilidad, y es algo que las mujeres, que las mamás han hecho históricamente desde siempre, ¿verdad? Sin que eso les haya sido reconocido. Una característica fundamental es que no sienten que abandonan por trabajo. Por lo general son papás que si necesitan invertir más tiempo en el trabajo lo hacen, no lo sufren como lo sufren las mujeres, ¿verdad? Que corren del trabajo a su casa porque necesitan estar más tiempo, porque sienten culpa cuando pasa el tiempo de licencia y tienen que volver a trabajar fuera del hogar, etcétera, ¿verdad? Como les decía ahora, son padres relevo, y son padres que están muy presentes en actividades placenteras, o sea, ustedes los ven mucho jugando con los chicos, con las chicas, pero no invierten tiempo en otras tareas que implican menos placer, como el hacer tareas con ellos, el cambiarlos, bañarlos, etcétera, ¿verdad? Bueno, y aquí no vamos a profundizar en esto, pero hay otros padres, ¿verdad? Son padres que ejercen o quieren ejercer su paternidad, pero desde una posición, más bien se diría como neomachista, ¿verdad? Como desde desvirtuar el lugar de la mujer, como desde pelear con mi pareja o expareja y reclamar entonces que si yo voy a hacer esto, entonces ella tiene que hacer esto otro, ¿verdad? O incluso reclaman el derecho a no ejercer su paternidad, y esto se habla mucho en los espacios donde se toca el tema del aborto. Y eso es un tema polémico al que no le vamos a entrar, pero bueno, esos son otros nuevos padres que también están por ahí. ¿A qué apuntamos? Y con esto cierro, porque ya creo que estoy sobre el tiempo. Reelaborar el papel privado de los varones, impulsar un mayor involucramiento y disfrute, ¿verdad? No solo ampliar el tiempo que pasamos con nuestros hijos, sino la calidad de ese tiempo, como lo decíamos anteriormente. Que no haya una sola cabeza del hogar, ¿verdad? Superar aquello de que el hombre es la cabeza del hogar, sino que los espacios sean, lo que veníamos diciendo, más horizontales, más democráticos, donde ya ese papá no sea la única persona que ejerce el poder y no sienta ese peso y esa obligación de ser quien manda y da las órdenes. Que las obligaciones dentro del hogar sean acordes a la edad y no al sexo, ¿verdad? No como venía pasando históricamente, que aunque la hija tuviera 10 años y el hijo 15, a la hija le tocaba cocinar y hacer las cosas y servirle a su hermano, ¿verdad? Entonces, lo lógico es que las tareas del hogar se distribuyan de acuerdo a esto, y esto va a ser la semilla para un cambio en los hogares del futuro. Construir una paternidad sin hegemonía patriarcal es un poco lo que hemos venido viendo, el tema del poder. Bueno, esto primero ya lo mencionaba. No hay rangos, no hay lugares de privilegio, no hay necesidad de que exista un lugar en la mesa para el papá ¿verdad? De privilegio. Sí, ya casi termino. No es necesario que para el papá el mejor plato sea servido, que se le sirva primero, etcétera. Es construir espacios muchísimo más democráticos, muchísimo más igualitarios.
son padres que deben estar presentes desde el nacimiento, desde los primeros momentos, durante el proceso del embarazo, en todo momento, estar presentes. Incluso ya muchos países y en muchos lugares las licencias de paternidad han ido creciendo en cuanto a tiempo y han sido incluso en algunos lugares igualadas con las licencias de las mamás. Esto como un llamado a asumir un rol diferente, un rol de más presencia, ¿verdad? Y estos papás, estos nuevos papás tienen que tener la capacidad de automodelarse en el sentido de que es algo nuevo, de que no hay referentes, ¿verdad? Para los otros tipos de padres de los que hemos hablado, hay referentes, hay muchos, tenemos muchos modelos, pero para este papá al que apuntamos, hay que inventarlo, hay que crearlo, ¿verdad? Y hay que buscar cómo hacerlo, incluso desde modelos maternos, ¿verdad? Bueno, y creo que esto es un poco más de lo que venía hablando. Lo leo solamente, que no dependa de la madre de sus hijas e hijos, ¿verdad? Que no espere órdenes, sino que sepa lo que tiene que hacer y lo haga. Moldear nuevos roles en sus hijas e hijos. Es un papá que va a ser modelo para las nuevas generaciones. Generar espacios de reflexión y apoyo para otros padres, para nuevos padres, para sus padres de su entorno, de su familia, etcétera. Crear nuevas motivaciones, las bondades y el disfrute de la paternidad, cambiar la visión que tenemos de la paternidad en términos de que no sea obligación, sino que sea disfrute. Incorporar en la escuela estrategias para construir una paternidad nutricia, esto desde el ámbito preescolar, desde los ámbitos maternales, de guarderías, tiene que haber un cambio educativo. Y bueno, básicamente eso es lo que quería transmitirles. Después les puedo compartir un poco la bibliografía de donde basé mucho de lo que hablamos por ahí. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por su tan importante aporte. Totalmente de acuerdo con todo lo abordado al respecto, especialmente con lo que tenía que ver con la paternidad del poder y cómo el cambio generacional ha implicado el ejercicio de la misma desde diferentes papeles que se han ido desarrollando conforme ha cambiado el tiempo. Queremos recordar a las personas que hoy nos acompañan que pueden generar sus preguntas a través del chat aquí en Zoom o en los comentarios de nuestros lives, tanto en Con Voz Propia como Mujeres de Asfalto y en ASO Género y Desarrollo. Es muy importante que formulen sus preguntas de manera concisa, indiquen también para quién va dirigido y sus nombres, por supuesto. Bueno, y a continuación tenemos a nuestro segundo ponente, que coincidentemente es docente en la carrera de Género y Desarrollo, de la cual estamos algunos representantes. Y bueno, un poco les leo la trayectoria de Luis Herrera, quien es licenciado en Antropología Aplicada por la Universidad Politecniana en Quito. Es magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Jaén, miembro y co-coordinador del Grupo de Trabajo Claxo, Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos, docente investigador de la Facultad de Filosofía, Lenguas y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca. Te agradecemos tu presencia, Luis, y esperamos que sea muy enriquecedora como la que acabamos de tener. El tema es ámbito educativo como espacio de deconstrucción, así que te dejamos el micrófono libre para que procedamos con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, queridas estudiantes, queridos estudiantes, queridas y queridos colegas. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir un tema que lo he modificado un poquito. O sea,
Yo, pese a tener maestría en nuevas tecnologías y cosas por el estilo, soy oral. Me van a disculpar. Mi colega que me antecedió hizo una presentación muy bonita, con imágenes, gradas, valores y cosas por el estilo. Yo, lastimosamente, en este campo, o en Tajosa podría ser en otro, soy más oral. Entonces, claro que en medios virtuales se complica un poquito, pero les voy a pedir toda la paciencia y la concentración que podamos. El tema lo he reformulado un poco. Se llama la educación como proceso social y la sociedad como proceso educativo de feminidades, masculinidades, ¿no? Porque esto va a construir todo el proceso que a conversar hoy. Que sí, o sea, va a dar una especie de ámbito contextual, ¿no? En donde se enmarca esto de nuevas masculinidades, no solo desde la perspectiva paternal, pero que lo patriarcal tiene mucho de paternal, sí, en distintos procesos, y eso también lo vamos a explicar. Entonces, mi exposición va a tener 3 campos. El primero, explicar que nuestras relaciones de construcción social dependen de procesos educativos, porque es a través de la educación que aprendemos a hacer sociedad. O sea, toda sociedad requiere de procesos educativos para construirse como tal. Y evidentemente eso tiene procesos históricos grandes, pero toda sociedad. Y evidentemente la sociedad va cambiando, y va cambiando también sus formas de aprender a vivir en sociedad, que es lo que entendemos como educación. Y la educación también va cambiando y va fomentando procesos de cambio también social. Pero esto es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque son redes de diversidad individual, pero evidentemente no solo individual, institucional, de actores, de agencias, de prácticas. Entonces, con base en esa complejidad, es que vamos después a tratar de explicar cómo es esta estructuración patriarcal en el ejercicio de la hegemonía y cómo se generan contrahegemonías y resistencias a partir también de esa complejidad. Entonces, en el primer punto, la educación y la sociedad nos han organizado de manera con predominios patriarcales, ¿sí? Constantemente. Pero al mismo tiempo, esas formas de ejercicio patriarcal han ido desorganizándose y han ido cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patriarcado, los ejercicios de poder, la hegemonía masculina, no es que ha sido eterna ni estancada, ha obedecido también a procesos de cambio. Entonces el ejercicio patriarcal también se ha visto influenciado por cambios, muchas veces por necesidades nuevas de dominación o porque las contrahegemonías desde feminidades han ido exigiendo también ese proceso, y que no solo se limitan en la perspectiva de corrientes de pensamiento feminista, pero que hay que reconocer que el pensamiento feminista es el que está o ha liderado los procesos de cambio en las actitudes también y en los nuevos comportamientos de masculinidades. Pero para comprender eso no podemos ver masculinidades por un lado, feminidades por otro. Lo retardado en lo masculino, lo progresivo y potente en lo femenino. O sea, allá hay combinaciones, ¿no es cierto?, de ejercicios de poder donde muchas mujeres, como ustedes también lo saben,
han desempeñado y han reproducido ejercicios patriarcales y muchos hombres han ido vinculándose en un ejercicio, ¿no es cierto?, de resistencia y de reconstrucción y de deconstrucción, ¿no es cierto?, de sus roles como hombres también desde lecturas feministas. Entonces estos son procesos de aprendizajes complejos, van dando no solo roles nuevos, o sea, no son el machismo, el patriarcado, no es una cuestión, y lo no machista y lo patriarcado no son conceptos fragmentados, están interrelacionando, ¿no? Hay veces que nosotros podemos cubrir roles de ternura, ¿no? Pero no todo rol de ternura, como bien lo mostró el colega que me antecedió en la palabra, necesariamente quieran decir que están en un cambio, ¿sí? Entonces, y no siempre se tiene, ni las contrahegemonías no siempre están actuando solo con base a la ternura, sino hay momentos también de conflicto, de un conflicto dignificante en los procesos de cambio. Entonces, no hay una esencia única para poder entender, ¿no es cierto?, la dominación patriarcal y las nuevas masculinidades influenciadas principalmente por los crecimientos cada vez más protagónicos de tendencias feministas. En esa medida, tomando un poco lo que aprendimos ya con Bourdieu, nuestras realidades han generado hábitos de dominación patriarcal múltiple. Están en ejercicios de poder violento, están en la legitimación de la superioridad del hombre, tal vez desde significados más de consenso, ¿sí? Están en las nuevas figuras, pero todo esto un hábitus complejo de estructuración patriarcal que ha ido instituyendo hegemonías diversas sobre estas y complejas, ¿sí? Entonces, el ejercicio del patriarcado ha ido moldando hábitos, ¿no es cierto?, de dominación, como les hemos estado diciendo, que también han sido dinámicos, o sea, que no es que se ha permanecido una sola forma. Y vamos a poner un caso. El símbolo paternal, ¿no es cierto?, si bien se ha difundido desde dinámicas familiares y relaciones de parentesco que han reproducido, pese, como hemos dicho en clases, familias matrilineales o matrilocales, siempre ha estado más preponderante el ejercicio patriarcal. Pero ese ejercicio patriarcal, ¿no es cierto?, y paternal, también se lo ha reproducido desde instancias religiosas. Dese en cuenta que en la gran mayoría de mitos o de las religiones prioritarias que perviven como con mayor hegemonía en el mundo contemporáneo y que en la historia se han mostrado como ejes de mayor presencia, la divinidad también se la caracteriza desde una postura de paternidad. Y claro, hay un gran Dios que también tiene roles de poder, de castigador, de bondadoso, de misericordioso y cosas por el estilo. Si cogemos en los tres, tanto a las religiones monoteístas, entonces, allá hay una figura paternal como que bien es construido un familiar y que va generando una sociedad también en ese campo. Y ustedes ven, o sea, son muy pocas las manifestaciones de mujeres dirigiendo una misa o hablando desde una deidad como la gran generadora. En las culturas indígenas, si bien también se reproducen procesos patriarcales en sus procesos comunitarios, la Madre Tierra tiene un símbolo, una simbología interesante, que ha hecho que se sobrepese
el rol del sol y el rol de la madre tierra. Entonces, allá hay una especie de equilibrio que se ha fomentado desde feminidades, desde lecturas de la feminidad. Veamos el cristianismo. Nosotros podríamos decir que todo en el cristianismo es patriarcado. No necesariamente. Y aquí hay que entender algunas cosas. La figura de María tiene muchísimo más peso que la de José. Y no es porque Jesús le haga el favor, sino que en esos procesos de construcción también ha habido procesos de contrahegemonía. Y María se eleva como un símbolo distinto por su protagonismo diferente también en la construcción de Jesús como niño y todo su proceso educativo que le fue dando roles de otra perspectiva. Entonces, las realidades patriarcales, si bien han tenido estas características de hábitos, como dice Bourdieu, también han debido reconstruirse por la persona. ¿Qué queremos decir con esto? Desobediencias, fugas, que de una u otra manera van haciendo que las instituciones sociales, que hasta ahora siguen siendo patriarcales, vayan demostrando protagonismos de feminidades que van incidiendo también en la masculinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que masculinidad y feminidad no son dos mundos ajenos, sino que están como en raíces, ¿sí? Complementados, también en conflicto, pero también complementados. Y que mucho de las nuevas paternidades y nuevas masculinidades tiene que ver también con nuevas feminidades. Entonces ahí hay un diálogo que no se le puede ver como dos fronteras, la masculinidad por acá y la feminidad por allá, que en algunos textos asoma de esta forma, o sea, divorciando los procesos. Sí, o sea, las masculinidades tienen un carácter interesante de construcción, pero que tienen que ser también vistas desde una perspectiva, como nos dice García Sáenz en un texto que contribuye en el Foro Social Mundial, tanto y cuanto el género, el feminismo, está siendo una de las propuestas contemporáneas, ¿no es cierto?, que de una u otra manera están promoviendo, ¿sí?, en el mundo procesos organizativos, ¿no?, de nuevos roles, tanto de feminidad y de masculinidad, pero ahí hay una combinación mutua, ahí hay una combinación mutua que va transformándose en un proceso contrahegemónico bastante interesante. En términos educativos, evidentemente, la educación no puede sesgarse únicamente en lo que la modernidad ha ido privilegiando, sus instituciones primigenias. Y ahí ustedes ven también muchos órdenes todavía más patriarcales, ¿no? Las estructuras de consejos universitarios, los directivos de colegios, los directivos de escuelas. Pero la educación, como les hemos estado mencionando, es multiinstitucional. Por lo tanto, se lo hace en la familia, se lo hace en la comunidad, se lo hace en el Estado, se le hace desde la religiosidad también. Y a partir de esta complementariedad compleja, se van construyendo también paternalidades y masculinidades hegemónicas dentro del patriarcado, pero paternidades y feminidades contrahegemónicas impulsadas principalmente por perspectivas feministas. En eso hay un interesante proceso, una lectura que recomiendo de García del Flaxo, ¿no? En el 2015 tiene una cuestión interesante al respecto de esto. Entonces, si vamos a construir una nueva paternidad para centrarnos, no sé qué tiempo tengo, compañeros. Bueno, estoy también cerca de que el tiempo se me acabe.
las nuevas paternidades, ¿sí? Desde una concepción contrahegemónica, se construyen en procesos educativos donde la igualdad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad sean campos de construcción no solo en los valores que se instituyen, sino también en las praxis, en las pragmáticas que se llevan a cabo y que se ejecutan. Pero fíjense que es un tramado complejo, donde tenemos que desaprender la hegemonía del ejercicio de la autoridad, de la imposición de la autoridad, ¿no? O desde la construcción de una autoridad, qué sé yo, más dialogada y más consensual, a procesos que nos lleven a un desaprendizaje, ¿sí? De costumbres, de valores patriarcales, hacia valores no patriarcales y, como les digo, inspirados principalmente por las corrientes feministas. O sea, el feminismo es el que nos ha enseñado, ¿no?, a reconstruirnos también dentro de las nuevas paternalidades. Entonces, y esas nuevas paternalidades, ¿qué es lo que tienen que estructurar? Sí, relaciones de mayor igualdad, correcto. Relaciones de emancipación, ¿sí? De emancipación mutua, ¿no? O sea, donde no el uno es el que, o el padre es el que determina sus órdenes en lo público y la madre no, sino mutuas libertades de crecimiento, de potenciación también singular, ¿no?, que deben ser mutuas, ¿no? En esa perspectiva, relacionamientos de reciprocidad. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, la nueva paternalidad no puede hacerse sin reciprocidad, una nueva maternalidad. No va el uno sin el otro. Entonces, la construcción del cambio social no depende únicamente del rol que podamos tener como padres, sino del rol y la influencia que como madres nos van generando y que las nuevas paternidades también van generando en las nuevas maternidades. Entonces, para ir cerrando, el proceso educativo ha sido constante de aprendizaje, pero en historia también es un constante desaprendizaje, ¿no?, a partir de lo que hemos ido mencionando, de contrahegemonías que van desestructurando, ¿no es cierto?, el patriarcado como institución multiinstitucional, además, ¿sí?, de predominio masculino, de diversas formas. Ese desaprendizaje es complejo, es múltiple, tiene muchas aristas, pasa por la racionalidad, pasa por la emotividad, pasa por la corporalidad, ¿sí? Y entonces, ese conjunto, hay modelos patriarcales, como lo ha mostrado muy claramente Bourdieu, que nos han estructurado cuerpos patriarcales. Entonces, ¿cómo dar ternura si nuestros cuerpos están sumamente rígidos, con posturas casi militares? Entonces, claro, hay que desestructurar eso. Para que haya la caricia hay que desestructurar esas formas tan rígidas de hábitos que están en nuestros cuerpos. Y en eso hay una complementariedad también, porque las maternidades y las feminidades han contribuido a que desmontemos también esas corporalidades rígidas. Entonces, y esas emotividades rígidas. Pero fíjense la complejidad que tiene esto, ¿no? Hay modelos que se han estructurado y que el cambio implica también una desestructuración, pero no solo una cuestión de desestructuración y de caos respecto a un orden patriarcal, sino una reestructuración conforme a perspectivas de complejidad respecto a mundos nuevos de relacionamientos, como hemos dicho, de igualdad, libertad, solidaridad, reciprocidad.
donde las relaciones y las instituciones, esto se vaya generando tanto en relaciones de matrimonio, familia, parentesco, en las relaciones comunitarias y en las relaciones sociedad-estado. Fíjense que hasta ahora muchos pueblos piden ciertas cuestiones de asistencias paternalistas por parte del Estado, como el gran padre que viene a solucionar las cosas. Y ese rol también tiene que ser cambiado, porque como decimos, el paternalismo o la paternidad no solo está en el marco familiar, sino en la reproducción social, ¿no es cierto?, de la hegemonía patriarcal. Entonces, eso nos invita a hacer unas reconstrucciones donde la educación sea un desaprendizaje y un reaprendizaje, ¿sí?, a partir de un mayor reconocimiento del feminismo en nuestras construcciones hacia nuevas paternidades y nuevas masculinidades. Esta cuestión que en los 20 minutos he querido mostrarles para que un poco entendamos que los procesos son de complejidad y la contrahegemonía también es de complejidad. El patriarcado tiene una historia muy larga, instituciones múltiples, contradicciones múltiples, y por lo tanto necesita de contrahegemonías también múltiples, sumamente articuladas, de contrahegemonía bastante complejo. Entonces, eso es lo que queremos decir para no crear que paternidades nuevas son estas, sino que esas nuevas paternidades se van a enfrentar a problemáticas complejas donde no siempre se puede hacer caricia si no se desestructuran cuerpos, si no se desestructuran tradiciones, si no se desestructuran religiosidades, si no se desestructuran estados. Si el Estado se ve así como una cuestión, el Estado que se hace respetar, esas mismas simbologías están en el ejercicio del poder. Entonces, es a partir de eso que quería yo compartirles y bueno, doy por terminado ahí la insinuación que he querido compartirles hoy para las preguntas y el diálogo que se puede ir construyendo. Bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de Luis. Cabe enseñar varios puntos centrales de lo que acaba de mencionar. Específicamente, yo creo que esta complejidad de construir contrahegemonía está latente porque toca fibras sensibles, digámoslo así, de nuestras propias subjetividades. No estamos solo luchando contra un sistema o contra un círculo de instituciones muy fuertes, sino también estamos luchando contra nosotros mismos y nosotras mismas para reconstruir estos modelos de masculinidad y de feminidad a la par, como ha mencionado Luis. No es un proceso solo de los grupos feministas, sino es un ejercicio consciente y que implica un compromiso por este cambio. Entonces ha sido muy interesante y me imagino que las preguntas también van a ser muy interesantes y nos van a permitir ampliar los temas que han tratado nuestros dos ponentes del día de hoy. Yo dejo a Vivi para que nos lea las preguntas y de esta manera los dos ponentes puedan ir respondiéndolas y podamos tener una conversación amena, pero sobre todo muy, muy constructiva. Gracias Luis y Luis. Gracias a ambos Luises por la... Sí. Exactamente, muchísimas gracias a los dos ponentes una vez más por acompañarnos esta noche. A continuación daremos inicio a nuestro espacio de preguntas. Debido al tiempo tendremos solamente que hablar sobre 3 o 4 preguntas por ponente y les recordamos a nuestros participantes que sean lo más concretos y claros con sus preguntas, que escriban para quién se dirigen. En este caso, como tenemos el mismo nombre para los dos ponentes, si es que pueden especificar con el apellido, muchísimo mejor. Y también que escriban el nombre de quien pregunta. Ya tenemos algunas preguntas, entonces voy a empezar. La primera pregunta la realiza Jorge San Clemente y va para Luis Córdoba. Pregunta que ¿qué puede entenderse como neomachismo? Luis Calderón. Ay, perdón.
No te preocupes. Bueno, no, cuando yo hablo de neomachismo me refiero más que a un concepto técnico, es una percepción que tenemos algunas personas de algunas reacciones que tienen algunos sectores de la sociedad en contra de los avances, de los alcances que se ha tenido o que han tenido. Ya debe estar tal vez la salida. Hay un micrófono abierto, gracias. Sí. Les decía que cuando hablo de neomachismo me refiero a esas reacciones de algunos grupos, de algunos sectores ante los avances que ha tenido el feminismo, ¿verdad?, como movimiento, y el movimiento de las masculinidades. Póngase el apellido que se ponga, nuevas masculinidades, masculinidades positivas, masculinidades género sensibles, masculinidades antipatriarcales, etcétera, ¿verdad? Todos los apellidos que usamos. Entonces, se ha venido avanzando y existe una nueva forma de machismo que es un poco, vamos a ver, un poco eso, una reacción, pero además con algún respaldo, entre comillas, teórico, ¿verdad? Y que se tratan de basar, de fundamentar en algunas posiciones teóricas o desvirtuando algunas posiciones teóricas que respaldan estos movimientos que han venido avanzando. Entonces a eso me refiero yo un poco con esto. Ponía el ejemplo ahora cuando se da la discusión sobre el tema del aborto, ¿verdad? En tanto, las mujeres luchando por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, entonces surgen otros movimientos, ¿verdad? O otros grupos que dicen, bueno, si la mujer puede renunciar a su maternidad mediante el aborto, entonces yo quiero renunciar a mi paternidad por medio de un aborto económico, etcétera. Ese tipo de posturas que si bien, digamos, son temas que se pueden discutir y que pueden tener algún fundamento, alguna lógica, en muchos casos se parte más de una reacción visceral que de una posición, digamos, teórica o realmente de búsqueda de reivindicación de derechos. No sé si me explico. Bien, justamente para seguir con usted, Joseph y Eduardo nos saludan y tienen una pregunta. Dicen, ¿cómo se percibe la corresponsabilidad bajo los nuevos conceptos y ejercicios de paternidad? ¿Y cómo la nueva masculinidad percibe a la paternidad? Bueno, hablamos de corresponsabilidad. Cuando yo utilizo ese concepto de corresponsabilidad, es precisamente, vamos a ver, en esa búsqueda de la igualdad, real, de la igualdad en términos de derechos y en términos de disfrute, es la posibilidad, por ejemplo, de que en un hogar heterosexual, formado por una pareja, hombre y mujer, que conviven bajo el mismo techo y tienen 1, 2, 3 o más hijos, que haya una distribución de las tareas que sea equitativa, que sea equilibrada, ¿verdad? Por ahí, cuando se habla un poco de la corresponsabilidad, entonces, desde algunos sectores también preguntan, bueno, pero es que si los hombres vamos a asumir responsabilidades en términos de crianza, de cuidado, en términos de dedicarle tiempo a los hijos, pues, por otro lado, la mujer debería ser corresponsable en los aspectos económicos, en los aspectos de ser proveedoras, etcétera, ¿verdad? Y sí, efectivamente es así. La idea es que la distribución de las responsabilidades y la distribución de los espacios de disfrute sea equitativa en la pareja y sea incluso
equitativa y equilibrada en la distribución de tareas una vez que la prole, que los hijos y las hijas, pues empiezan a tener la edad y la capacidad de ser partícipes en esa corresponsabilidad de quienes cohabitan en un mismo espacio, ¿verdad? ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Sí, perdón, se me fue. Era algo de la relación con la paternidad. ¿Cómo son vistas las paternidades desde las nuevas masculinidades? Bueno, es que, vamos a ver, creo que van de la mano. Si bien es cierto, hoy tenemos, vamos a ver, hoy ya no hablamos de masculinidad, ¿verdad? De una única masculinidad, no hablamos de una masculinidad hegemónica, sino que hemos pasado del singular masculinidad a hablar de masculinidades. Entonces ya parte de las nuevas masculinidades, o parte de entender las nuevas masculinidades es entender que no todos los hombres vamos a ser papás, que no todos los hombres deseamos ser papás, que no todos los hombres vamos a cargar y a ejecutar ese mandato, ¿verdad?, de ser heterosexuales y demostrarlo siendo papás, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí habría que empezar. Pero sí estoy en un proceso de revisión, decía el tocayo Luis Herrera, de desaprender formas de ser hombre para aprender nuevas formas de ser hombre. A mí me gusta utilizar también el concepto de resignificar. Entonces, si yo voy a resignificar el concepto de masculinidad, el concepto de qué es ser hombre, y dentro de ese resignificar en mí y a nivel social ese ser hombre, decido que yo voy a ser parte de los hombres que son padres o que se convierten de alguna manera en padres o van a ejercer algún tipo de paternaje. Entonces ese paternaje lo voy a ejercer desde la misma lógica de una masculinidad diferente, ¿verdad? Que se da permiso de vivir y de actuar desde un lugar diferente, no hegemónico, no respondiendo a la lógica de la estructura patriarcal, ¿verdad? No sé si está claro. Muchísimas gracias. Esta pregunta va para Luis Herrera, viene de parte de Fernando Llanos, él nos habla desde Brasil y pregunta si es que es posible una homogenización del paternalismo en sociedades tan diversas como en Latinoamérica. De igual forma pregunta si es que los dilemas del feminismo homogéneo o diverso, indígena o no indígena. Profe Luis, el micrófono. El micrófono, colega. Perdón, creí que estaba... Mil disculpas, perdón. Primero, quisiera responder diciendo que no existen las sociedades, la sociedad homogénea. Concuerdo plenamente en lo que el tocayo acaba de mencionar sobre la pluralidad, pero esas pluralidades de una u otra forma se encuentran también y forman el uno y varios al mismo tiempo, porque solo el varios es complicado, ¿no? O sea, también como que la globalización nos está diciendo hay uno y varios al mismo tiempo. Y hay en los ejercicios de dominación histórica se han ido formando varios, pero también hegemonías de unos. No creo yo que haya una propuesta homogénea y que no creo que sea posible, ¿no es cierto?, una propuesta homogénea de feminismo para procesos de emancipación. Y aquí voy a poner para el compañero de Brasil la experiencia que van teniendo en el Foro Social Mundial. Mire, no es que quiera hacer campaña por el foro, pero creo que las luchas sociales son multitemáticas y multisectoriales. Y de una u otra forma, problemas ambientales, problemas de descolonización de pueblos por presencia de racismos y problemas de despatriarcalización tienen
que unificar también agendas. Pese a sus diversidades hay que unificar agendas. Y por eso lo he puesto al Foro Social Mundial como un hecho, ¿no? Donde la lucha por la despatriarcalización no es tema de los movimientos solo feministas. ¿Me comprende? Sino es una agenda de compromiso societal contemporáneo. No puede ser únicamente de esos sectores. Así como la descolonización, ¿no es cierto? Frente a las arremetidas terribles, ya procesos de epistemicidio, genocidio que se han hecho a culturas, a pueblos indígenas, a pueblos afrodescendientes y, bueno, diversidad de otros pueblos, no es tampoco solo desde esos pueblos. O sea, desde las nuevas paternidades también tenemos que entender cómo se construyen y cómo se van resignificando esas paternidades desde los pueblos indígenas. Mire, entonces este es un desaprendizaje complejo, múltiple, ¿no? Múltiple, donde inclusive las mitologías vayan reposicionando las simbologías femeninas en igualdad de posición. Una tarea jodidísima. Como en el Islam, por ejemplo, decir que haya una simbología de la feminidad del mismo peso que Alá, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo son. Lo que yo he querido poner aquí es que esto tiene una complejidad y nuestra lucha tiene que ser desde esa complejidad, no desde temitas aislados, sino desde temitas que se van tejiendo en rizomas, como nos lo compartió ya alguna vez Gilles Deleuze, y bueno, el feminismo de la diferencia y el feminismo postestructural, Rosy Braidot, Ira Garay, y bueno, y así. Entonces, cuando yo estoy mencionando esto, tampoco quiere decir, o sea, que solo la cultura global es la patriarcal. Y solo la cultura global es la que hay que modificar, que es la que hay que revolucionar. No. O sea, hay patriarcados que también vienen como ejercicios previos y que no solo responsabilizan a Occidente de este tema. ¿Sí? Así como vamos viendo que Occidente lidera hoy toda la hegemonía global, que también es patriarcal, pero hay muchas resistencias a Occidente que pueden ser incluso más patriarcales y nefastamente más patriarcales. Entonces, fíjense cómo este es un diálogo de pluralidades. Y eso es lo rico. Retomo un poco lo que dijo el tocayo. Las nuevas paternalidades y los nuevos feminismos tienen que estar tratando de articular proyectos y agendas, sin imponer la homogeneidad a ninguno de estos. Así fracasó el comunismo. No es que yo esté en desacuerdo sobre una sociedad comunista, pero fracasó, ¿por qué? Porque quiso imponer un modelo único para una sociedad múltiple. Pero tampoco podemos ir en una sociedad por temas, o sea, la sociedad del feminismo, la sociedad de los pueblos indígenas. No, o sea, van a haber cosas en donde evidentemente tiene que haber, ¿no es cierto?, sus campos de especificidad, pero también de encuentro, de tejido planetario, de tejido civilizatorio hoy hacia una globalización de otra índole, hacia márgenes que nos permitan también globalizar, ¿no es cierto?, relaciones de género en equidad. Porque no puede quedar todo solo en pluralidad, sino una pluralidad donde la singularidad discute y dialoga también con procesos necesarios de universalidad. Entonces, miren, no estoy diciendo la hegemonía del universal frente a lo plural, pero tampoco al revés. Entonces, por eso hemos planteado, estos son construcciones de relacionamientos en reciprocidad multitemática, ¿no?, que debe llevarnos a una reconstrucción y a un desaprendizaje de procesos históricos patriarcales también múltiples y dinámicos, porque no creamos que el patriarcado es una cosa que está ahí fija y que gobierna todo. No, tiene sus procesos históricos, también ha cambiado y también ha repotenciado, qué sé yo, ejercicios de dominio, ¿no?
Cuando estábamos hablando de micromachismos en clases de paternidades, en nuevas paternidades veíamos eso, ¿no? O sea, nuevos estilos de ejercicio de poder, ¿sí? Y que el colega también ha hablado como neomachismos, pero es que el machismo se ha ido reconstruyendo también. Entonces, fíjense, se ha visto exigido, ¿por qué? Porque las contrahegemonías también exigen cambios, desbaratan poderes, desposicionan y desestructuran procesos sociales jerárquicos que no se ha logrado todo, pero sí se han logrado conquistas interesantes. Hoy les digo, el Foro Social Mundial tiene una agenda muy interesante, ¿no? De encuentro también de relaciones de género desde movimientos feministas en diálogo con otras tendencias, no para homogenizar, pero tampoco para dispersarnos demasiado, ¿no? O sea, dispersarnos y desvincularnos, porque eso a la globalización capitalista le interesa, mantenernos dispersos y que no tengamos una estructura, ¿no es cierto? También una propuesta de globalización planetaria, dignificante y contrahegemónica, donde entraría evidentemente nuevas masculinidades, nuevos feminismos, nuevas descolonizaciones, en un proceso civilizatorio necesario a nivel planetario. Eso sería, no sé si le confundí más al compañero, pero bueno, esa sería la respuesta a esta pregunta. No, gracias por la respuesta. Yo creo que muy completa, más bien. Bueno, la siguiente pregunta es para Luis Calderón y viene de Juan Pablo Dibono, que es un compañero de Uruguay. Y pregunta, ¿qué consecuencias generan en los padres periféricos el hecho de que los nuevos modelos les hagan perder a los modelos conocidos? El hecho de que se pierdan estos modelos conocidos, pregunta el compañero Juan Pablo. Sí, vamos a ver, yo leí esa pregunta en el chat, no sé, bueno, y ahora te la escucho a vos, no sé si la comprendo bien, pero bueno, voy a responder desde mi entender la pregunta. Yo hablaba al principio, cuando exponía esta parte, de que son paternidades en crisis, ¿verdad? Cuando hablamos de crisis, la crisis siempre va a ser la oportunidad de generar un cambio, de generar una transformación, ¿verdad? Una crisis no necesariamente es algo negativo, sino que es algo que me cuestiona. Cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis de los 40 en los hombres, de la crisis o la crisis de la mediana edad, de la crisis de la adolescencia, etcétera. No estamos hablando de momentos necesariamente negativos, sino de espacios para el autocuestionamiento, de la oportunidad del insight, de vernos hacia adentro, de la posibilidad de reinventarnos, como se ha dicho acá, pensarnos. Entonces, creo que muchos de esos padres periféricos, incluso ha sido mi experiencia en el trabajo con hombres, muchos de estos padres que consideraríamos por su forma en que han ejercido la paternidad, han entrado en crisis y han tenido que reinventarse, que resignificar la relación con su hijo o con su hija. Incluso he conocido a papás, ¿verdad?, que ya su hijo o su hija Colega, se le fue el audio. Se le fue el audio. Sí, gracias. Les decía que he conocido estos padres que su relación con los hijos y las hijas durante la infancia ha sido precisamente esa relación de padre periférico, de padre o de padre totalmente ausente, totalmente aparte, y ante los nuevos modelos, se cuestionan y empiezan a reinventarse, incluso a buscar
algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda. Afortunadamente, por lo menos acá en Costa Rica, el movimiento de las masculinidades positivas, ya está presente en muchos lugares, en muchas instituciones, en organizaciones de la sociedad civil, pero también a nivel de la institucionalidad pública. Y entonces, bueno, ya existen esos espacios y ya el tema se habla, se debate. Salud, se habla y se debate bastante. Y entonces han encontrado esos espacios. Si me lo permiten, yo solo quisiera agregar una cosita ahí que me quedó dando vueltas de lo que hablaba el tocayo Luis Herrera, y como para establecer una especie de diálogo y complementar un poquito. Es que escuchándolo hablar toda esta exposición tan interesante ante la última pregunta que le hicieron, se me venía a la cabeza el concepto de interseccionalidad dentro del tema de las masculinidades, ¿verdad? Y entonces lo relaciono mucho con lo que usted estaba exponiendo, ¿verdad? Porque es entender las masculinidades en su amplitud, en su concepción global, general, ¿verdad? Pero también tener clarísimo que no es lo mismo ser, y ahí es donde se entra la lógica de la interseccionalidad, no es lo mismo ser un papá en un ambiente urbano o en un ambiente profesional, a ser un papá indígena de una zona alejada del país. No es lo mismo ser un papá homosexual en una pareja, ¿cómo se llama? Un matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tema o esa lógica de la interseccionalidad me parece que complementa muy bien para quien quiera investigar ahí un poco lo que bien exponía don Luis, con las disculpas ahí, pero no podía quedarme con esa idea por ahí dando vueltas. Gracias. Bueno, y en honor al tiempo, esta va a ser lamentablemente la última pregunta de esta noche. Hemos visto que ha habido bastantes preguntas y comentarios, pero ya tenemos que culminar en algún momento. Entonces, esta pregunta es para Luis Herrera y viene de Belén Peña. Se me perdió la pregunta, aquí está. Y dice así: ¿cómo se podría empezar a abordar la deconstrucción de la corporalidad para el devenir de una masculinidad positiva? Este es para Luis, entonces, micrófono abierto. La pregunta me lleva un poco también de manera recíproca a tomar las últimas palabras del colega, ¿no? Interseccionalidad, yo diría interculturalidad también, ¿no? Que los pueblos indígenas lo propusieron de manera muy bella, pero no puede quedar para pueblos étnicos o para etnias. Tiene que extenderse la interculturalidad para otros campos, para combatir esta cuestión de la hegemonía heterosexual, por ejemplo, ¿cierto? Para combatir la hegemonía. Hay mujeres que se están organizando en los pueblos indígenas y que desde las comunidades están cuestionando severamente ejercicios de patriarcado en los pueblos que están proponiendo hoy día civilizatorios desde la descolonización. Sí, pero despatriarcalicémonos también, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Miren, en el feminismo de la diferencia, desde mi lectura a Rosy Braidotti y al mismo Deleuze, no hay mejor forma de hacer comunidad entendiendo que la comunidad no es lo propio, que no es un acuerdo público entre diferentes. Eso es comunidad. No es el yo, es el yo coexistiendo con el otro. En eso tiene un bonito tema, si ustedes quieren leerle a Roberto Espósito,
La comunidad son relaciones de reciprocidad. Por lo tanto, tenemos que aprender de la corporalidad mujer. Y en eso quizás las poblaciones LGBTI nos tienen una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque nos hemos impuesto una simbología sumamente rígida. Miren, en eso es muy claro Bourdieu, ¿no? Cuando nosotros los hábitos los hacemos cuerpo y por lo tanto los hábitos patriarcales los hemos corporalizado. La descorporalización de eso está en una lectura de lo diferente a esto. Y eso pasa por reconocer más las nuevas corporalidades femeninas también, las nuevas corporalidades gay, las nuevas corporalidades lésbicas, población LGBTI en general. Las corporalidades de los pueblos indígenas son totalmente distintas a las nuestras, pero no hay cambio si solo pretendemos desde la racionalidad, o sea, como que el desaprendizaje fuera un desaprender desde los campos de la razón. Miren, yo he escuchado a compañeros desde la razón tener los manifiestos más radicales, pero desde las izquierdas mismos reproducir, ¿no es cierto?, los patrones más terribles y violentos respecto a sus relaciones con las compañeras, en relaciones de hogar, y ha habido eso, ¿no? Y de violencia en compañeros supuestamente de izquierda. Pero claro, ¿por qué? Porque el ejercicio pasó solo del razonamiento. No, el ejercicio de una nueva práctica es también multisectorial e intersectorial, como decía el compañero. No puede haber un cambio de pensamiento si eso no atraviesa emociones. Y esas emociones no atraviesan cuerpos. Hablar de nuevas paternidades implica descorporalizarse lo que hemos aprendido como simbología patriarcal. A mí me cuesta, no crean que yo tengo la fórmula para eso. Desaprender eso. Descorporalizarme para recorporalizarme en algo nuevo, desde fuera, más allá de estas simbologías rígidas del patriarcado, de los diversos patriarcados inclusive, implica un ejercicio de praxis bastante complejo. Entonces ya no solo es filosofía de la praxis, sino corporalidad de la praxis, emotividad de la praxis, que deban articular, ¿no es cierto?, el desposicionamiento, la designificación y la resignificación de corporalidades, aprendiendo del diferente. Hay corporalidades muchísimo más relajadas, sueltas, sin tanta tensión en las feminidades, sin tanto el formado militar. Sí han visto, no sé, los militares tenemos que estar así, o sea, del macho, el que se da de puñetes, el que saca músculo, o sea, y si se ve a un hombre totalmente arrugado, sí, hay que empezar a arrugar esos cuerpos. ¿Me comprenden? Son ideas que estoy mandando, o sea, no digo que alguien tenga una propuesta clara sobre esto, ¿no? Pero qué bueno que despatriarcalizarnos implica descorporalizarnos modelos machistas súper rígidos de modelo, ¿no?, simbólico en nuestras acciones, reacciones y reproducciones como machos sociales, múltiples machos sociales, ¿no? No sé si le respondí a Betty, discúlpeme, No sé, no confirma, pero yo creo que... el micrófono está apagado. Sí, me apagó el micrófono. Eso sería la respuesta que yo podría darle, ¿no? Es un ejercicio en donde tenemos que inventar. No hay fórmulas, hay ya movimientos que están viendo el valor de la emotividad y de la corporalidad en los discursos, y no solo en los discursos, sino en las prácticas de lucha política. Y hay que aprender por ahí. O sea,
aprendamos del diferente y con él construyamos corporalmente comunidades en relaciones de reciprocidad. Esa sería la propuesta, ¿no? Sí, en ese contexto yo creo que también sería hablar de masculinidades y de paternidades en plural, porque no creo que haya una sola fórmula mágica de desaprender y de descorporalizar, como usted menciona. Bueno, en tu caso, agradecemos la participación de nuestros dos ponentes. Ha sido muy, muy enriquecedor hablar de las paternidades y de las masculinidades, pero desde dos ópticas. Considero yo la intervención de Luis Calderón ha sido mucho más en términos prácticos de qué implica caminar hacia una nueva paternidad, hacia una nueva paternalidad, qué implica cambiar de masculinidad, y la intervención de Luis Herrera ha sido mucho más en términos de lo simbólico, de las estructuras, de las instituciones que hay que contrahegemonizar para poder llegar a ese sentido práctico. Entonces, ha sido muy enriquecedor. Yo creo que recordarles que el link de la inscripción debería ya estar en el chat. Si no está ahorita, en un momento lo van a volver a enviar. Y bueno, dar paso a las organizaciones que han hecho posible este evento de la noche de hoy. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a Dayan Mena, que es la representante de Mujeres de Asfalto. Y bueno, te dejo el paso libre para que... Muchas gracias, Cristina. Desde Mujeres de Asfalto queremos cerrar este espacio con una gran reflexión. Dado estos días de jornada hemos aprendido demasiado, y sobre todo que el desarrollo de masculinidad es positiva, tiene que caer en la responsabilidad que tiene cada sujeto para desarrollarse dentro de la sociedad. En el camino de construcción, cada paso que nosotros demos es importante como sujetos de cambio en esta sociedad, ya que, como nuestros ponentes mencionaban, no es un cambio único por el que se puede dar, pero siempre se empieza por el ámbito privado para llegar a la esfera pública y poder cambiar desde lo más pequeño de nuestras acciones para no seguir reproduciendo los mismos patrones estructurales que mantengan la masculinidad hegemónica, el patriarcado, los micromachismos que simplemente no resultan deseables para ninguno de los sujetos que estamos en interacción, y así poder mejorar las relaciones entre hombres y mujeres desde los pequeños pasos que serían la educación, partiendo desde romper la violencia simbólica que muchas veces es parte de la cultura de nuestra sociedad, hasta llegar a los cambios más profundos para abrir oportunidades de equidad a los distintos sujetos, tanto a hombres como a mujeres, para podernos desarrollar en una sociedad mejor y mayor igualitaria. Compañeros de Con Voz Propia, les doy la palabra. Muchas gracias, Dayan. Bueno, sin duda alguna, la jornada ha sido súper enriquecedora. Pudimos contar con la presencia de gente de toda Latinoamérica y eso nos ha alegrado bastante. Hemos podido darnos cuenta que en estos 3 días hablar de masculinidades es importante, nos ha permitido ver con otros ojos la masculinidad, cuestionarnos, darnos cuenta que sí se puede generar otro tipo de relaciones, otras masculinidades, otros tipos de paternidad, como nos hablaba Luis Calderón. Para nosotros nos ha parecido muy importante que todos los diálogos han apuntado a lo que justo decía hoy Luis, a resignificar qué es ser hombre, qué es ser masculino, qué implica la masculinidad. Y bueno, el diálogo, las respuestas, las preguntas, la interacción nos ha dado cuenta que en realidad hay el interés de construirnos diferente, de tener otras formas de ser, y que nuestra masculinidad en sí sea algo positivo para nosotros mismos como para otras personas, tomando un poco lo que decía Luis Herrera, que nos hablaba de poder generar espacios comprometidos con los procesos educativos. Efectivamente, nosotros como organizaciones sociales de la sociedad civil tenemos ese reto y ese compromiso de estar siempre vinculados, generando esto, generando una interacción, generando un diálogo, aprendiendo y desaprendiendo. Entonces, la invitación está hecha a que sigamos fortaleciendo este tipo de procesos. No nos queda más que agradecer a las 160 personas que se nos conectaron hoy, agradecer muchísimo a Luis Herrera, a Luis Calderón por acompañarnos hoy, a las panelistas y
y panelistas que nos acompañaron en los días anteriores, e invitarles a las personas que al llenar el registro en el chat de Zoom o en el chat de las páginas de Con Voz Propia, de Mujeres de Asfalto, nos puedan contar qué otros temas más les interesa profundizar. Nosotros quisimos que esto sea algo muy pequeño, que sea un conversatorio de unas 20 personas. Sin embargo, la demanda fue mucho más grande. Quisiéramos que los espacios sean más amigables, que podamos tener mayor interacción, y esperamos a futuro poderlo lograr. Este ha sido un primer acercamiento, superó completamente nuestras expectativas y les agradecemos. Con eso queremos nada más cerrar el espacio, invitarles a que nos sigan en redes. De seguro tendremos muchas sugerencias de nuevos temas que podremos tratar. Y bueno, Luis Herrera, Luis Calderón, esperamos poder contar con ustedes en otros espacios. Cuenten con nosotros como organizaciones aliadas para todos los espacios o actividades que ustedes crean que podemos aportarles. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar conectados. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto, colega. Un abrazo gusto. Desde Ecuador a Costa Rica también. Y un abrazo a todos y todas, ¿no? Quería agradecerles también a los compañeros de la carrera de Pedagogías de las Ciencias Experimentales que nos han acompañado en este evento. Un abrazo también para ellos infinito. Gracias. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.